Muy buenas a todas y bienvenidas al capítulo especial del podcast Con Mochila y Punto, preguntas y respuestas. Yo soy Vanessa, podéis encontrarme en Instagram como Mochilera Tejedora y también tengo un perfil de fotografía de viajes en el que os cuento en la aventura en la que estoy viviendo ahora, que ha cambiado de nombre últimamente y ahora se llama Por el Mundo en Crocs. Os lo dejaré todo por aquí abajo como siempre. Hoy es 14 de julio de 2025 y yo os hablo, vais a flipar, desde el Lake Dardanelle State Park en Arkansas, Estados Unidos de América. ¿Por qué estoy en Estados Unidos cuando debería estar en México? Pues eso os lo cuento al final del podcast, porque hoy es un podcast que es todo de rajera, pero eso os lo contaré al final porque quiero contestar las preguntas que me habéis hecho. Os puse en mi perfil de Instagram, que si no me seguís deberíais hacerlo los dos porque están muy divertidos, las fotos son bonitas, no porque las haga yo, pero las fotos están bonitas y es gratis sobre todo y así pues os enteráis de cositas. Eso, os puse en mi perfil de Instagram que me hicierais las preguntas que quisierais. No me sorprende, iba a decir, me sorprende, pero no me sorprende que haya casi tantas preguntas del viaje como de tejido, porque al final a todos nos gusta el cotilleo y el saber cosas. Así que lo que haré en este podcast será primero contestar las preguntas del tejido, porque esto al fin y al cabo es un podcast de tejido, y luego os contestaré a las preguntas del viaje y os contaré por último por qué estoy aquí de nuevo. Os enseñaré algún regalito que tengo y vamos al lío porque hay bastantes preguntas y me gustaría contestarlas todas. Espero que se escuche bien. Estoy aquí en modo reportera dicharachera con mi micrófono. Espero que se escuche bien, pero bueno, hay gente en el agua, hay gente bañándose, hay un señor cortando el césped que no me gusta mucho y espero que no se acerque porque yo soy alérgica a eso. Así que nada, empezamos. Tengo mi agüita porque hoy voy a hablar bastante. Y vamos allá. Primera pregunta de tejido sobre proceso creativo. ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta del proceso creativo es poder plasmar mis ideas en una prenda. Eso es lo que más me gusta, que lo que yo tengo en la cabeza se plasme en algo que puedas llevar, que te puedas poner y que quede bien, que quede bonito y que sea lo que yo había imaginado y lo que yo había dibujado. Eso es lo que más me gusta. Lo que más me cuesta, escalar. Escalar. Yo soy de letras, soy licenciada en Derecho. em, en el instituto ya cogí letras mixtas, pero debería haber cogido puras. Me encantan las letras, las asignaturas que tienen que ver, cameo por aquí atrás, asignaturas que tienen que ver con las letras, me encanta la literatura, me encanta la historia, no me gustan tanto las matemáticas y en el tejido hay muchas matemáticas, muchas, muchísimas. Entonces, lo que más me cuesta, hacer números y escalar, es lo que más me cuesta en el proceso creativo y lo que más odio, no odio nada, porque si lo odiara no lo haría directamente. Yo creo que hay bastantes obligaciones en la vida y hay bastantes cosas que no es que nos gusten, hay cosas que tenemos que hacer, bueno, pues porque tenemos que hacerlas, el tener que ya es una obligación, pero no es mi caso. Entonces, si odiara mucho o simplemente odiara hacer algo, no lo haría. Así que no odio nada del proceso creativo del tejido. Así que esas son las primeras preguntas. Y hay alguien que me pregunta que si no puedo tejer mientras viajo, que por qué, si es por el clima o porque no tengo lanas. Lanas de momento tengo. Esto vamos a... de momento tengo porque me traje lanas cuando nos vinimos en marzo del año pasado. Y cuando fui a ver a mi abuela en noviembre me volví a traer lanas, o sea que de momento lanas tengo, pero lo que ha cambiado un poco es, bueno, un poco no, ha cambiado radicalmente mi estilo de vida. Yo no tengo una rutina establecida, por lo tanto, yo antes trabajaba por las mañanas y una tarde a la semana, pero bueno, por las tardes podía hacer lo que tuviera que hacer y siempre tenía un rato para tejer, que podían ser una hora, dos, tres o toda la tarde dependiendo de el día que fuera y de lo que tuviera que hacer. Ahora no tengo esa opción. Yo no tengo una rutina establecida y hay días en los que pues tengo que estar conduciendo o tengo que estar de copiloto mirando un mapa durante 6 horas o estoy visitando algo o
simplemente no me apetece tejer, porque o hace mucho calor, o estoy cansada, o estoy haciendo otra cosa, o estoy conociendo algo o compartiendo tiempo con mi pareja o con mis amigos nuevos que hago durante la ruta. Así que básicamente no tejo, no es que no teja, sino que no tejo tanto como antes. Evidentemente yo antes al tejer todos los días tenía pues muchos proyectos empezados, muchos proyectos terminados y podía hacer un contenido de podcast de tejido al uso cada 3 semanas o un mes en el que tenía muchas cosas que enseñaros. Ahora no solo no tengo esa rutina y tejo mucho menos, sino que lo que tejo son mis diseños. Entonces, hay diseños que salen a la primera, diseños que no salen a la primera y salen a la segunda, diseños que empiezan y cuando los ves no te gustan y los deshaces y no salen. Y bueno, al final es un proceso que también entra dentro de la prueba y el error. Por lo tanto, yo ahora mismo no estoy tejiendo proyectos de otros diseñadores, no estoy tejiendo diseños de nadie más, estoy diseñando yo. Y ese proceso es más largo e implica más cosas que solo tejer. Tengo que hacer cálculos, tengo que hacer muestras, tengo que esperar que esa muestra se bloquee, tengo que hacer esos cálculos, tengo que ver si funciona, tengo que ver si me gusta. Entonces, todo eso lo hago cuando puedo, porque yo no estoy trabajando 7 horas al día o 6 horas al día. Entonces, em, por eso tejo, sigo tejiendo, pero tejo bastante menos de lo que tejía antes y solo tejo mis diseños en este momento. Entonces, por eso no tengo un contenido todos los meses que os pueda enseñar un montón de lanas, evidentemente, y un montón de proyectos. Evidentemente, hay veces en las que hace un calor inmenso y no se puede tejer, porque yo tejo con lana todo el año y eso, falta de lanas no hay. Afortunadamente, de momento, lanas tengo. Así que eso es. Me decían, bueno, claro, como yo estaba en México cuando, cuando os pregunté, vosotras creéis que yo estaba en México cuando os pregunté, me preguntabais si hay cultura de lana eco-friendly o es más lana sintética acrílica. En Estados Unidos sí hay cultura eco-friendly, sí que hay lana no superwash, sí que hay, bueno, pues al final muslin free, todo este tipo de tratamientos, sí que hay más cultura eco-friendly, pero en México, en los lugares en los que yo estuve, no solo es que no vi ninguna mercería, vi una mercería chiquitita, pequeña, en la que todo era acrílico, sino que tiendas de lana, como nosotras estamos acostumbradas en España, en Europa, o aquí en Estados Unidos y en Canadá, que es lo que yo conozco, o en Chile, que hay mucho movimiento de tintoreros, y yo en México no lo vi y lo que vi fue bastante acrílico. Cuando conocí a Tetis, hola bonita, ella me dijo que sí, que había mucho acrílico. Es verdad que hay, bueno, pues están apareciendo algunas marcas de tintoreras, artesanas que hacen, bueno, que lo hacen mejor y que tienen esa cultura eco-friendly, que lo hacen con fibras que no sean tan dañinas para el planeta o que no sean dañinas, pero a día de hoy hay mucho acrílico en México, así que eso os puedo contar. Más cositas. ¿Has encontrado por el camino algún lugar que te haya flipado en asuntos laneros? Hombre, pues Estados Unidos y Canadá tienen unas tiendas de lana que, bueno, si seguís mi podcast habitualmente y un capítulo regular, desde que yo estoy viviendo en una furgoneta con mi marido, que es desde marzo del año pasado, cuando visitaba localidades o ciudades en Estados Unidos y en Canadá, sí que os enseñaba las tiendas de lanas que visitaba, y son espacios súper grandes en los que tienen varias salas para poder tejer, tienen un montón de calidades de lana, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Es decir, es también reseñable que el precio es bastante más elevado en general que el precio de España. Y bueno, sí que he visto eso, pues sobre todo tiendas muy, muy grandes con muchísima lana, con muchísimos tipos de lana, con muchísimos tipos de fibra, o de hilados diferentes, bueno, había salas en los que era un hilado de invierno, hilado de verano, y bueno, eso llama mucho la atención porque al final
pues como somos las tejedoras que los queremos todo y toda la lana es bonita, pues imaginaos si tenéis habitaciones y habitaciones. En Las Vegas, por ejemplo, estuve en una casa, que estuve en un encuentro tejeril allí también, que era una casa y las casas estadounidenses son casas grandes en general. Entonces era una casa de a lo mejor 5 habitaciones y esa mujer tenía una habitación para cada grosor de lana. Entonces eso, pues quieras que no, te deja muy loca, porque es como, madre mía. Pero bueno, quitando eso, chimpún. O sea, es eso, el no de flipar de la calidad de, oh, Dios mío, creo que tenemos mucha suerte en España, tenemos muy, muy buena calidad de lana. Creo que en Europa también. Tenemos, bueno, en España tenemos una suerte inmensa de tener un montón de tintoreros que son maravillosos y que hacen maravillas con la lana. Entonces, nada que envidiar, la verdad. Lo único, el tamaño. Pero bueno, en Estados Unidos es todo más grande, pero poco más. Me preguntan cómo fue mi comienzo en las lanas. Pues yo esto lo he contado alguna vez, yo creo. Yo empecé ganchillando, como creo que el 90% de nosotras empezó ganchillando. Yo empecé haciendo amigurumis porque me encantaba lo de poder hacer muñequitos en 3D y empecé pues con tutoriales. Me ayudó mucho Tejiendo Perú y para aprender lo básico, los puntos básicos y luego, bueno, pues a raíz de ver tutoriales o patrones gratuitos de amigurumis, empecé haciendo amigurumis y empecé haciendo ganchillo. Nunca hice muchas prendas de ropa de ganchillo porque al final me pesaban mucho. Sí que hice una manta súper, súper elaborada que pesa 58 kilos con ganchillo y con drops safran, creo que fue. Está muy, 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 muy al inicio de mi perfil de Instagram. Y de ahí, bueno, pues empecé a ver, es verdad que mi abuela me había enseñado a hacer punto cuando yo era pequeña, lo típico de derecho revés y haces una bufanda, que es lo más aburrido del planeta, y no me llamaba mucho la atención y cuando ya llevaba un tiempito haciendo ganchillo dije, bueno, voy a ver cómo es esto. Descubrí las agujas circulares y ahí se acabó el ganchillo para mí. Las agujas circulares me encantaron, lo de no tener que coser, no tener que hacer costuras para las prendas, me dejó loca. Descubrí Ravelry, el resto es historia. Y bueno, la verdad que así, pero yo creo que al final como el 90% de nosotras empezamos ganchillando y acabamos tejiendo. Es verdad que ahora tejo un poco, bueno, ahora crocheteo un pelín, sobre todo en verano, creo que al final el crochet es muy portable. Si vas a la playa, a una piscina, es mucho más portable que si llevas al final un proyecto de tejido, que normalmente yo hago proyectos grandes, tipo chaquetas o jerseys, y vas con todo el bolsón tremendo, pero, pero bueno, muy, muy poquito. Yo 98% es tejido y tejido en circular. 5 proyectos favoritos de tejido, madre mía. Esta es difícil, ¿eh? Yo creo que esta intentaré poneros mis versiones de esos diseños favoritos. em, y yo diría que no sean míos, obvio, porque mis diseños son todos como mis pequeños, entonces les tengo mucho cariño a todos, pero que no sean míos. Me gusta mucho el Everyday Sweater, que es un diseño de Andrea Mauri. He tejido 3. Es un básico, yo creo que es un jersey de canesú redondo básico, que sienta muy bien, entonces yo me lo he puesto muchísimo y eso, lo he tejido 3 veces en diferentes colores y es uno de mis favoritos porque es uno de los que más me pongo. Me gusta mucho el chal, el Vértices Unite, que es un diseño del gran Stephen West, porque me lo paso muy bien tejiéndolo. Tejí la versión grande y la versión pequeña y me parece una maravilla. De este mismo diseñador me gusta mucho el Marlek Magic Dress, el vestido, no tanto porque sea muy ponible, porque muy ponible no es, al final tiene una sisa muy baja, es casi tipo poncho y pesa bastante, pero me lo pasé tan bien tejiendo ese vestido que es uno de mis favoritos. Me gusta mucho cómo ha quedado, me gusta mucho el hecho de que pude mezclar un montón de lanas y un montón de restos y eso me gusta, lo de utilizar restos me gusta un montón.
y por eso me encantó y es uno de mis favoritos, aunque no me lo, bueno, ahora mismo no lo tengo aquí, pero no me lo he puesto muchísimo, pero me encantó el proceso de tejido. Yo digo siempre que soy una tejedora de proceso, a mí me gusta mucho tejer, me gusta mucho el resultado, pero me gusta más el proceso normalmente del tejido. Así que ese también es uno de mis favoritos. ¿Cuántos he dicho? 3, ¿no? El Clair de Lune, que es de Petit Knitter, me gusta mucho también porque mi técnica favorita de tejido es el color work y es un jersey entero de color work. Me lo pasé muy bien tejiendo ese jersey y me gusta mucho, así que ese sería mi cuarto. Y mi quinto, madre mía, mi quinto, ¿cuál? Pues yo diría, estoy entre la Elton Cardigan de Joji Locatelli, me he tejido 2 también, una más bomber y otra normal, y es una chaqueta de rayas, ya la conocéis, es súper famosa y me gusta mucho y la uso, bueno, me hice una versión aquí y la uso bastante y me gusta mucho un jersey, bueno, uno de mis favoritos y que me he puesto un montón también y ese será mi quinto, aunque no me lo haya traído aquí porque ya estaba bastante hecho polvo, es el Humulus. El Humulus Sweater de Isabel Kramer fue mi primer jersey, fue el primer jersey que tejí cuando aprendí a hacer agujas, cuando aprendí a tejer con agujas circulares y me lo he puesto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que creo que esos serían mis 5 o 6 tejidos favoritos o porque me lo he pasado muy bien en el proceso o porque me los he puesto un montón, aunque, bueno, todo lo que he tejido me gusta mucho. Es verdad que hay algunas cosas que, bueno, pues al final tus gustos acaban cambiando, se te quedan, no sé, ves que a lo mejor se te queda un poco grande y no te lo pones tanto, pero en su momento me gustaron un montón y por eso los tejí y todos serían un poco favoritos. Pero bueno, esos 5 a resaltar, si puedo os pondré fotitos para que los veáis. Y me preguntan también si me alcanzó el kit de viaje que me traje. Evidentemente no me alcanzó porque en noviembre me traje más lana, así que nunca hay suficiente lana para una tejedora, pero en cuanto a agujas y todo eso, sí que me llegó, me traje todo lo que pude y todo me es útil. Lo único que me faltó por traer y que sí que echo de menos es la ovilladora, que no la traje, y un bloqueador de calcetines, que se me olvidó y es verdad que lo echo de menos. Pero quitando esas 2 cosas, tengo un set de lana completo, no he tenido que comprar nada aquí, ni agujas, ni marcadores, ni nada, porque me hiciera falta. He comprado lana, como sabéis, que os he enseñado, pero porque es lo que hay, pero no he necesitado algo de decir, necesito esto para seguir y tener que comprarlo. Eso no me ha pasado. Así que me apaño también con lo que tengo, eso sí. Hay una persona que me pregunta que qué es más difícil, si el color work o las tramas. La trama, no sé si entiendo que son las trenzas. Para mí, no creo que sea difícil ninguna de las 2, porque hay niveles también, entonces puedes empezar haciendo trenzas más sencillas, hasta que más o menos entiendas cómo funciona y luego ya es infinita la posibilidad de hacer trenzas más complejas, con más puntos, con menos puntos, con más retorcimientos y estas cosas. Y el color work me parece igual, al final puedes hacer un color work muy sencillo en el que ni siquiera tengas que alternar las hebras y cuando ya le hayas cogido más o menos el truco, pues meter color work en el que sí que tengas que coger la hebra o color work con más colores. Al final un color work de 3, 4, 5 colores evidentemente es más complejo que uno de 2, pero no sabría cuantificar cuál de las técnicas es más difícil. Es verdad que a mí me gustan mucho ambas, pero mi favorita es el color work. Me encanta hacer color work, es dibujar con lana y entonces no me resulta complicado porque me gusta un montón, pero es eso, cuantificar cuál es más complicada lo veo difícil
Y eso, creo que en las dos técnicas hay niveles, que puedes empezar desde el nivel más básico y cuando ya te sientas con confianza puedes ir avanzando y al final las posibilidades son enormes. Así que ánimo con las trenzas, con el color work, con todo, con el brioche, con todo. Y las últimas preguntas de tejido son, ¿cómo es diseñar on the road? Es divertido, pero es verdad que es un poco anárquico también. No hay posibilidad de establecer una rutina, de decir, bueno, pues trabajo, me siento, trabajo de 8 a 12 y todos los días. No, no se puede, porque hay días en los que te levantas a las 6 porque tienes que hacer 700 kilómetros y te vas a tirar todo el día conduciendo. Hay días en los que te levantas y simplemente no tienes la cabeza para ponerte a trabajar. Hay días en los que pues tienes una visita y te apetece, y al final pues tienes una visita y yo no tengo, ya lo he dicho, para bien o para mal no tengo rutina. Yo creo que hay gente a la que le angustiaría no saber qué va a hacer la próxima semana, que cada día fuera diferente y que necesita sus rutinas de, bueno, pues tener unas rutinas establecidas. Yo ahora mismo no tengo eso, no tengo ninguna rutina establecida y no sé dónde voy a estar. Tengo una ligera idea, pero no sé dónde voy a estar dentro de 10 días. Evidentemente, si me dijerais que yo a día de hoy, 14 de julio, iba a estar en Estados Unidos, os hubiera dicho, no, yo 14 de julio yo estoy en México, Ciudad de México seguramente. Entonces, me cambia mucho el paso doble, me cambia el paso doble a diario. Entonces, cuando puedo diseñar, normalmente, bueno, pues me puede surgir una idea cuando voy de copiloto o cuando voy conduciendo y me he dado cuenta que soy muy creativa cuando hago trails, cuando hago rutas caminando. Normalmente voy pensando, porque bueno, mi chico sí que a veces pone podcast en alto para los dos y a veces lleva un casco con un podcast. Yo nunca llevo cascos y voy pensando mucho. Al final todo, normalmente esos pensamientos me derivan a una idea, me derivan a una posibilidad de diseño y ahí empiezo a darle vueltas y luego cuando llego a la furgo pues, lo plasmo un poco o si veo que se me va a olvidar, cojo las notas del móvil y apunto la idea básica. Entonces me he dado cuenta que los trails para mí son bastante, bastante creativos. Y eso, me preguntabais también eso, dificultades, ventajas, si me está aportando valor e inspiración. Inspiración muchísima. Yo creo que el año pasado, bueno, tengo todavía ideas que me surgieron de el inicio del viaje y de los primeros meses del viaje, lo tengo todo apuntado y bueno, pues al final una cosa es lo que tú piensas y luego el proceso de diseño es bastante más largo. Entonces es verdad que sí que me noto más inspirada, perdonad, pero hay un montón de bichos. Me siento bastante más inspirada o tengo muchas más ideas de las que tenía en mi vida antes del viaje. Eso, ventajas, que al final soy más creativa y me atrevo a hacer muchas más cosas que antes no me atrevía a hacer. Mis primeras prendas escaladas fueron durante el viaje. Mi primer patrón de prenda escalada fue el jersey Sakara y me atreví a hacerlo cuando antes no lo había hecho y bueno, dificultades, eso, que no tengo una rutina y por lo tanto no puedo plantearme cada día trabajo 3 o 4 horas y sobre todo más dificultades, internet. Internet es una gran dificultad para mí porque bueno, en Estados Unidos sí que hay más zonas con wifi y sí que puedo acceder a más zonas con wifi, pero en México, por ejemplo, no y yo no tenía una conexión muy buena con la tarjeta de prepago que compré en México, una tarjeta que no me permite subir archivos a Ravelry o bueno, pues hacer reels o promociones o lo que sea todos los días. Entonces, esa es una gran dificultad, que yo no tengo internet a cada paso al que voy y no puedo decir, bueno, pues subo el patrón hoy o pongo el patrón a la venta hoy o hago un reel o hago una publicación de lo que quiera hoy. Los test, evidentemente, cuando veo que puedo hacerlos porque voy a tener internet, pues los hago, pero también está la dificultad de la diferencia horaria. Yo ahora mismo creo que son
7 horas menos que en España, ahora aquí, pero bueno, pues al final en mis test hay gente de Chile, gente de México, gente de Argentina, de Uruguay, gente de España. Entonces, bueno, jugamos un poco con eso es una dificultad que creo que todas las diseñadoras tienen, pero mi mayor dificultad es eso, no tener ninguna rutina establecida, que por otro lado me da más creatividad, y no tener internet siempre que quiero. Esas serían mis mayores dificultades. Así que llevo 25 minutos hablando. Vamos con las preguntas del viaje. Bueno, no os lo he dicho, llevo puesta mi bandana Mulegé en su sección rayitas, así que esta es una de las versiones que podréis encontrar en el patrón. Muchísimas gracias a todas las que habéis adquirido el patrón. Está a un precio súper simbólico, te cuesta menos que un café. Y tenéis 2 versiones en el patrón, la de rayitas y la de color block. Estoy viendo un montón en Instagram, mil gracias. Por favor, si la estáis tejiendo, compartir en redes sociales y así yo las puedo ver. Y vamos con las preguntas del viaje. Me preguntaban qué tal era la seguridad en México y he de decir que nosotros no hemos tenido ningún problema de seguridad, 0. Y nunca hemos dormido en campings, hemos dormido en la calle, hemos dormido sin problema en la calle, hemos ido siempre por las autopistas libres, nunca por autopista de cuota y nunca hemos tenido un problema de seguridad. La gente es súper amable, la policía incluso nos buscó hueco para aparcar en un pueblo o nos dijo dónde podíamos ir a dormir. Y creo que aquí yo voy a lanzar un alegato y voy a dirigirme a las mexicanas que me veis, porque es verdad que yo antes de viajar a México, antes de bajar a México, al final lo que oyes en las noticias es una parte, una única parte, que suele ser la peor de los países. Entonces nos hablaban, las noticias hablan de matanzas entre narcos, de guerras de narcos, de ciudades sitiadas, de paros en la carretera y dices, ¿qué necesidad tengo yo, que voy en una furgoneta con matrícula de Texas, de meterme en ese fregado? Y preguntamos a diferentes personas mexicanas y la gran mayoría, por no decir el todas, me dijisteis que no fuera. No vayas a México, está muy complicado, hay muchas zonas calientes. Si vas, ves siempre por autopista de cuota, que es la autopista de peaje, no vayas. Y claro, dices, joder. Entonces, lo que hicimos fue preguntar a mucha gente, a muchos viajeros que viajaban como nosotros, ¿vale? A gente que viaja en furgoneta, que vive en la furgoneta, ¿qué tal México? O que estaban en México o que habían viajado por México. Y todos nos dijeron, no vais a tener ningún problema. Nosotros en la furgoneta no tenemos ningún distintivo de que somos viajeros. De hecho, en algún punto de Estados Unidos nos confundieron con homeless. En Estados Unidos, por la situación económica y por el alquiler y por el precio del alquiler, hay mucha gente que vive en el coche, muchísima, y nosotros al final tenemos una furgoneta vieja con matrícula de Texas que no tiene ningún distintivo de que somos viajeros. Por lo tanto, te pueden confundir con una persona sin hogar, con un homeless que vive en el coche o en la furgo y chimpún. Y de hecho, bueno, un poco somos homeless, no tenemos casa, nuestra casa es la furgo. Pero nunca, nunca nos han puesto ningún problema en México. Entonces, también es verdad que México es un país enorme y preguntarle a una persona que vive en el DF o que vive en Veracruz cómo está el paso de la frontera en Arizona, pues ¿qué te va a decir? Es como si a mí me preguntas que cómo está el tráfico en Cantabria. Pues yo qué sé, si yo vivo en Menorca o vivía en Menorca o cuando he vivido en Madrid, pues vivo en Madrid, yo qué sé cómo está el tráfico en Cantabria, ¿a mí qué me dices? Y España es una sexta parte de lo que es México, que es un país absolutamente gigante. Pero es cierto que la percepción que tienen los mexicanos de México
no se corresponde con la realidad, afortunadamente. La gente es súper amable, súper educada. Yo he estado tejiendo en un parque y me ha venido una señora y me ha regalado una bolsa de mangos, porque sí, te invitan a su casa. A mí me ha dado mucha pena irme de México, ahora explicaré por qué nos hemos ido, y tengo muchas ganas de volver, y México es maravilloso. Entonces, creo que hacemos un flaco favor con lo del tema de la seguridad, aunque es un poco inevitable que salga el mundo narco al hablar de México, ¿no? Es como si en los años 90 le preguntas a un extranjero qué piensa de España, pues evidentemente te podría decir que si vas por la... A mí me llegaron a decir, yo en mi viaje de fin de carrera, un chico dominicano me preguntó, ¿es verdad que en España vas por la calle y te puede caer una bomba? Y era cuando estábamos en los peores tiempos de ETA. Pero te tiene que tocar, tienes que verte ahí, y yo creo que con ETA era más aleatorio, pero creo que en el mundo de los narcos son bandas que tienen cosas los unos contra los otros, y que evidentemente tienes que tener la mala suerte de encontrarte en el peor sitio, en el peor momento y en mitad de la refriega para que te pase algo. Evidentemente hay que tener sentido común, o sea, tampoco es plan de, me voy a las 3 de la mañana a ver qué tal es este barrio. No, nosotros nunca hemos conducido de noche en México, nunca hemos conducido de noche en Estados Unidos, ni en Canadá tampoco, porque, bueno, pues porque no nos gusta conducir de noche. Nunca hemos conducido de noche en México, siempre hemos aparcado en sitios seguros, hemos estado 2 meses viajando con una familia colombiana y, lo dicho, nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Así que, bravo México, la verdad. Cero, cero, cero negativo que decir. Lo único, el estado de las carreteras, que están horribles, hay millones de pozos, hay muchas carreteras que no tienen arcén y el asfalto está en muy malas condiciones, y luego, bueno, pues hay una costumbre que tienen los mexicanos, que es que si hay arcén, ese arcén es carril. Entonces, si hay arcén y tú vas despacio, tienes que meterte al arcén para que el coche que viene detrás más rápido te pueda adelantar y el de frente se eche un poquito también para el arcén para que ese coche que está adelantando pueda adelantar, independientemente de que haya línea continua, doble continua o lo que sea. ¿Es una práctica que a mí me parece peligrosa? Me lo parece. ¿Que me parece insegura? Me lo parece. Es una costumbre que hacen en todas las partes de México en las que yo he visitado. Entonces, quitando eso, que no me ha gustado mucho, el resto del país, en cuanto a seguridad, ningún problema, cero problemas. Me preguntáis también cuántos kilómetros hago al día. Pues depende. Hay días que no hago ninguno, porque estoy en un sitio, bueno, cuando estuvimos en Baja California, estuvimos, yo qué sé, a lo mejor 4 o 5 días en la misma playa, por lo tanto, estábamos ahí, no hacíamos ni un kilómetro, y días en los que hago como bueno, pues como cuando subimos de México aquí, en los que te haces 700 en un día. Entonces, depende mucho del plan. Y a raíz de esto me preguntáis que si tenemos planificado el recorrido. El más inmediato normalmente sí. Es decir, yo ahora mismo sé cuáles van a ser nuestros siguientes pasos a 10 días vista y cuál es la idea general de lo que queremos hacer. ¿Que te puede cambiar el paso doble? Te puede cambiar. Como os digo, yo hoy estaría seguramente en Ciudad de México. Y estoy en Arkansas. Lo bueno es tener plan B siempre, porque al final, si no, es una frustración. Imagínate que yo digo, no, no, es que yo me quiero quedar, y no es posible quedarte, o quiero llegar a este punto en este momento y no es posible por lo que sea. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que yo viajo en una furgoneta que tiene 23 años y que le puede pasar cualquier cosa, y que hay que llevarla de vez en cuando a las revisiones, y que hay días en los que necesitas hacer la compra, días en los que estás cansado y no te apetece hacer nada, y bueno, días en los que dices, bueno, pues vamos a cambiar un poco el paso doble. Y no pasa nada. Lo importante en un tipo de viaje en este tipo de viaje, es ser flexible, porque vivir viajando no es vivir de vacaciones. No, y pasan cosas. Pasan cosas buenas y pasan cosas malas, como en la vida. Porque no es que yo me vaya 15 días a Riviera Maya y todo sea de luz y de color y me quede en un hotel
y qué maravilla, y venga, lo que pasa es que, bueno, evidentemente en redes sociales siempre, o casi siempre, enseñas lo bonito, porque ¿para qué vas a enseñar tus mierdas? Bastantes mierdas tienes cada uno ya como para ver las mierdas de otros, ¿no? O esa es mi opinión. Al final, yo no me voy o sea, no me apetecería, si yo no, o tengo muchos problemas, ver los problemas de otra gente. Al final es como una angustia, ¿no? Entonces, bueno, pues intentas enseñar lo bonito, que también hay mucho bonito, pero evidentemente yo no estoy de vacaciones. Yo vivo así. Entonces, eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y hay que ser flexible y hay que saber cambiar cuando hay que cambiar. Entonces, de eso depende si hago muchos kilómetros, pocos, o si tengo planificado el recorrido o no. Esas son. Hay una de vosotras que me pregunta que, aunque estoy viendo muchas cosas muy bonitas, que si no tengo ganas ya de volver a casa. Mi casa es mi furgo, mi casa es mi marido, y yo nunca he tenido, a lo mejor soy muy rara, no lo sé, pero nunca he tenido un concepto de pertenencia a un lugar concreto. Yo soy de Madrid, me encanta Madrid, me encanta mi ciudad. Cuando llego a Madrid me siento en casa, obvio, pero no echo de menos más. Yo no echo de menos los lugares, echo de menos a la gente. Entonces, evidentemente, echo de menos, pero echo de menos a gente en Madrid, a gente en Menorca, a gente en Murcia, echo de menos gente con la que no me puedo tomar un café si no es virtual cuando me dé la gana, ahora mismo. Pero no echo de menos ningún lugar, ni tengo el sentido de pertenencia a esta es mi casa. Mi casa es donde yo estoy bien, con mi familia directa ahora mismo es mi marido, somos una familia de 2, y mi casa ahora mismo es mi furgoneta. Entonces, no, a lo mejor soy muy rara, pero no tengo esa sensación de tengo que volver. Evidentemente echo de menos cosas, aparte de a la gente, echo de menos la comida, evidentemente, y más si estás en Estados Unidos, me vaya a perdonar, pero con la comida de España, en México, como se comía muy rico, pues todo bien, pero claro, aquí evidentemente dice, me comía yo ahora un cocido más a gusto que un arbusto, con ahora no, que hace mucho calor, o un salmorejo, un gazpacho que tengo yo ganas de, madre mía, pues no puedo porque no hay aquí, no hay, y yo no tengo una cocina como para ponerme a poner una batidora y hacerme un gazpacho. Bueno, pues no pasa nada, ya me lo comeré. Entonces echo de menos ese tipo de cosas, pero no tengo un sentido de pertenencia a un lugar. No. Entonces, espero haberte contestado. Historias de lugares que más me hayan impresionado. Pues yo creo que la historia, ya os he contado cosas a lo largo de los podcasts, de los episodios de podcast que llevo desde que estoy viviendo viajando. Y bueno, pues me impresiona mucho la cantidad de cosas bonitas que hay en el mundo. Me impresiona mucho la bondad de la gente. Es verdad que yo tengo un concepto del ser humano un poco regular, y si ves las noticias últimamente y cómo está el mundo, dices, nos deberíamos extinguir, nos lo merecemos. Pero luego ves a gente muy buena que te ofrece cosas, que fruta que tiene en su casa, que te ofrece engancharte a su luz, o si quieres agua, o si te quieres duchar en su casa. Gente que te regala una sonrisa por la calle, que no te conoce y te mira. Me encanta eso, me encanta que vayas por la calle o por un paseo o por donde sea y alguien te mire y te sonría. Me parece un gesto precioso, me parece que cada vez se hace menos. O sea, tú no vas por la calle en Madrid, no vas por la calle y ves a la gente y si cruzas tu mirada le sonríes. No. Y en este viaje sí que me estoy encontrando mucha gente así y eso me parece muy bonito, me parece como muy puro, ¿no? Bueno, no sé, me parece muy, muy bonito. Y más que lugares, me impresiona la gente, me impresionan algunas costumbres, me impresiona muchísimo que los mexicanos a las 7 de la mañana se estén comiendo unos tacos o un menudo, que son los callos españoles, que coman eso a las 7 de la mañana para desayunar.
Eso me impresiona muchísimo. Me impresiona muchísimo que le echen salsa inglesa, Maggi, salsa de tomate a la cerveza, que son las micheladas. Me impresiona muchísimo eso, pero porque son cosas que yo no, que en España no son costumbre, ¿no? Entonces, bueno, en España es verdad que nosotros podemos desayunar fuerte y a mí me dices que me coma una tortilla de patata con un café con leche, es mi desayuno favorito del mundo, pero me dices que me coma unos callos para desayunar y te digo, pero ¿qué? Y ellos lo hacen habitualmente como comer tacos con picante para desayunar. Entonces, creo que me impresiona mucho más eso, al final las costumbres, las tradiciones, la gente. Me impresiona más que los lugares porque es eso, en todas partes creo que hay lugares absolutamente increíbles, en todos los sitios del mundo. Así que eso, me he puesto un poco filosófica, pero de verdad lo pienso. Creo que, bueno, al final lo más bonito es la costumbre, ¿no? Lo más bonito son las tradiciones de cada lugar, para mí, por lo menos. Creo que eso hace que te enriquece mucho el alma, conocer las tradiciones de otros pueblos, de otras culturas, de otra gente. Eso me gusta, me impresiona y es lo que más me impresiona, yo creo. Me pedís que enseñe la furgo y a esto he de negarme, lo siento. Esto es un podcast de tejido, aunque yo os cuente mis peripecias y mis aventuras, porque me gusta mucho darle a la casquera y porque entiendo que la gente, al final yo llevo una vida diferente y a la gente pues le guste, ¿no? Bueno, pues yo os cuento de forma espontánea lo que me sale contar en cada episodio. Pero esto no es un podcast o no es un canal de viajes, no es un canal en el que yo esté contando minuciosamente eh, mi día a día. Hay muchos canales de gente de parejas normalmente que viajan en furgo, que cuentan cuando se les estropea la furgo, su día a día, cómo se levantan de la furgo, te enseñan todo lo que tienen, que si tienen el poti aquí, que si tienen el poti allá, que si tienen electricidad por una batería chimpún o una batería pum pum, que normalmente les hacen publicidad y les dan comisión por eso y me parece estupendamente. Yo no vivo de viajar, no vivo de viajar. Yo vivo viajando, pero no vivo de viajar. Hay mucha gente que tiene ese tipo de canales, que bueno, pues tiene sus contratos de publicidad, que les ofrecen ir a un hotel gratis por el número de seguidores y que les hacen publicidad a cambio. Guay, pero yo no tengo ese tipo de canal. Yo tengo un canal de tejido. Entonces, em, mi furgoneta es mi casa. Entonces, no me siento cómoda enseñando mi casa. Aquí duermo, aquí hago mis necesidades, aquí me hago el café. No me apetece, básicamente. No me apetece hacer eso, no me sale hacer eso y creo que este canal no va de eso. Entonces, lo siento un montón. Para las que tenéis curiosidad, sé que hay muchas que tenéis curiosidad y que queréis verlo, pero bueno, yo si fuera o sea, si estuviera en mi casa, tampoco os hago un tour de mi casa, de esta es mi cocina, este es mi baño, este es mi salón. Veis mi salón porque es donde grabo, pero no veis nada más de mi casa. Entonces, esto es igual. Cuando he grabado dentro de la furgo habéis visto mi salón casi y chimpón, pero no me apetece enseñar la furgo y de momento no lo voy a hacer, que a lo mejor un día lo hago, pues a lo mejor ahora mismo no me apetece hacerlo porque este canal no va de eso. Este canal, aunque no lo parezca y menos en este episodio, es un canal de tejido. Entonces yo lo que quiero es, pues eso, os hablo de tejido, os hablo de tiendas de lanas, os hablo de mi proceso creativo como diseñadora y de vez en cuando, bueno, siempre al final del episodio, por si la gente no quiere ver estas cosas, este contenido, porque solo quiere ver el contenido de lana, porque es un podcast de tejido y de lana, pues por eso siempre lo hago al final, os hablo un poco de mis chascarrillos, de qué me ha pasado desde que grabé la última vez. Pero no es un podcast de viajes, por lo tanto, no voy a enseñar la furgo. Deciros que es una furgo, es una Ford. Me habláis de que en Estados Unidos hay furgonetas que son espectaculares. Sí, sí las hay. La nuestra no es de ese tipo. Nosotros vivimos en una Ford del año 2002 que, bueno, pues era una Ford de pasajeros que tenía un ascensor dentro porque era de una persona discapacitada y tenía que subir y bajar la silla de ruedas. Ese ascensor pesaba 200 kilos y, bueno, pues de una manera u otra logramos sacarlo, la reformamos entera, la camperizamos nosotros, no está perfecta ni mucho menos, pero es una furgo funcional, podemos hacer
todo lo que tenemos que hacer, salvo ducharnos, porque no tenemos ducha externa, pero no tenemos ducha dentro de la furgoneta. Tenemos ducha externa, en verano no hay problema. Tenemos agua y tenemos electricidad porque tenemos paneles solares. Y bueno, deciros que no es muy grande. Mide un poco más de 5 metros, cabe en una plaza de coche, cabe perfectamente. Entonces, bueno, pues es una furgoneta pequeñita del todo. Eso es lo que os puedo decir de la furgo. Y tenéis algunas fotos en mi perfil de viajes que, como os digo, estaría muy bien si lo siguierais porque está chulo. Me preguntan, ¿hasta cuándo dura vuestra vida campera? No lo sé. No lo sé. Nosotros, este proyecto no es un proyecto que nosotros hayamos hecho de un día para otro. Yo tengo un podcast explicando un poco el cambio de vida que voy a hacer, en el que lo explico todo como con más detalle, pero bueno, nosotros este proyecto de vivir viajando lo teníamos desde hace bastantes años, por lo tanto nosotros empezamos a ahorrar bastante hace bastante tiempo. Entonces, no nos hemos puesto una fecha de finalización del viaje, en plan de, bueno, recorremos durante 2 años o durante 3 o durante 1 y cuando lleguen los 3 años nos vamos. No tenemos esa fecha. Evidentemente, mientras nosotros estemos bien, mientras no pase nada grave y mientras podamos permitírnoslo, seguiremos viajando. También os digo que gastamos menos ahora mensualmente de lo que gastamos cuando vivimos en una casa. Evidentemente los gastos fijos de una casa creo que son más elevados que los gastos que tengo yo. Nosotros agua, por ejemplo, en México el agua purificada, el agua potable, sí que la teníamos que comprar para beber y para cocinar, pero era muy barata. Y bueno, pues había otro agua que o te dejaban en alguna casa o podrías cogerla, el agua para fregar, las aguas grises para fregar y para ducharte. Y en Estados Unidos hay un montón de sitios que tienen no solo agua para ducharte y para fregar, sino que tienen agua para beber también, gratis. Y luego nosotros nuestra electricidad nos la dan los paneles solares. Evidentemente necesitamos el sol, pero nos da electricidad como para poder vivir y para poder cocinar y para poder cargar todos los utensilios que tenemos electrónicos. Entonces, yo no tengo factura de luz y no tengo factura de gas, ni tengo factura de agua, no tengo alquiler. Entonces, al final, evidentemente, tengo un gasto que es importante, que es el gasto de gasolina, que al final, pues eso, moverte, evidentemente, implica dinero. En México la gasolina está más o menos al precio de España. En Estados Unidos es mucho más barata la gasolina y bueno, también dependemos un poco de la fluctuación de la moneda. Ahora mismo el dólar está bastante bajo en relación con cómo estaba cuando nos fuimos. Bueno, nosotros en la vez anterior que estuvimos en Estados Unidos llegamos a estar a 1,04. O sea, nosotros hacíamos el cambio prácticamente 1,1. Ahora creo que está a 1,17. Eso también nos mejora un poco la economía. Y bueno, tienes que ir contando. También tenemos, nuestra moneda era más fuerte también que el peso mexicano, entonces, bueno, pues ahí vas contando un poco. Pero eso, nosotros hemos estado ahorrando durante mucho tiempo, entonces, bueno, pues nosotros vivimos de nuestros ahorros, básicamente. Pero es cierto que al mes gastas bastante menos de lo que podrías gastar en tu vida típica de trabajo, tengo una casa, si tienes hipoteca o un alquiler o estás pagando el coche o el colegio de los niños, yo qué sé, ¿vale? Entonces, no tenemos fecha de finalización. No, no la tenemos. Me preguntan que de todos los lugares que he visto, ¿cuál me ha gustado más? Es que eso no se puede. Yo creo que todos los lugares que he visto me han parecido increíbles. Los que no me han gustado porque fueran increíblemente espectaculares me habrán gustado por otra cosa. No sé, es que podría deciros que me encantan. En La Baja, por ejemplo, vimos unos atardeceres increíbles. Los parques nacionales de Estados Unidos son espectaculares. Hay pueblos mágicos de México que son una pasada. Los colores,
ves algunos platos de comida que son maravilla. Entonces, creo que todo lugar tiene su magia, entonces elegir el que más me ha gustado creo que no podría hacerlo. Realmente no me siento capaz. Así que, y la última pregunta, antes de que yo os cuente mi periplo por estas Américas de la vida, es que en qué trabajábamos, porque hay alguien que me dice que no todo el mundo puede hacer lo que hacemos nosotros. Yo esto lo conté ya en un podcast anterior, nosotros somos funcionarios del Estado los dos, y estamos de excedencia en nuestro trabajo. Tenemos una excedencia por interés particular, que en nuestro caso es de un mínimo de 2 años y no tiene máximo. Cuando nosotros queramos reincorporarnos a nuestro trabajo después de esos 2 años primeros que son obligatorios, pues nos ofrecerán una serie de plazas entre las que nosotros tendremos que elegir. Nosotros ya sabemos que en el caso de que los dos nos reincorporáramos al trabajo, como estamos en diferentes puestos, no nos ofrecerían los mismos lugares. Pero bueno, nosotros yo ya lo dije, que no era un salto al vacío el hacer este viaje, porque nosotros evidentemente tenemos la opción siempre de volver a nuestros antiguos trabajos y eso es una seguridad que no tiene todo el mundo, ¿vale? Eso sí que es cierto y eso yo sí que estoy de acuerdo en que, bueno, no todo el mundo tiene esa opción de volver a trabajar en lo que trabajabas antes si coges una excedencia de este tipo, ¿no? Pero sí que creo que todo el mundo puede hacer esto. O sea, creo que me voy a poner filosófica otra vez. Creo que solo tenemos una vida, solo hay una. Y tenemos que vivirla lo mejor que podamos. Entonces, bueno, pues puede que quieras intentar hacer algo, lo intentes y que tuvieras una idea muy romantizada y luego no te guste cuando lo intentas, no pasa nada. Pero creo que es mejor intentar las cosas que quedarte con las ganas de hacer algo, ¿vale? Yo no voy a ir aquí de, venga, todos, porque hay gente que no podría vivir como vivo yo. Eso está, o sea, yo lo tengo súper claro. Hay gente que no podría vivir sin tener una ducha, que no podría vivir en 3 metros cuadrados con su pareja, porque mi furgoneta por dentro son 3 metros cuadrados. Ahí vivimos 2 adultos en 3 metros cuadrados, que es menos de lo que será vuestro hall o vuestros pasillos o la habitación donde dormís. Esa es toda mi casa. Entonces, que hay gente que no podría vivir ahí o que no podría vivir sin, pues eso, sin televisión o sin tener una ducha a mano o sin tener eh, una cisterna, yo qué sé, ¿vale? Entonces, em, evidentemente hay mucha gente que piensa o que estoy loca o que me da igual. O sea, cada uno tiene que intentar ser lo más feliz posible porque ya no hay más. O sea, esta es la vida que tenemos, esta es la vida, tenemos una vida, una, y estamos en ella. Entonces, si a ti te apetece de repente, yo qué sé, aprender paracaidismo, por mucho miedo que te dé, pues toma unas clases de paracaidismo. Evidentemente yo no te puedo decir, bueno, si no te gusta tu trabajo, déjalo, porque me dirás, ¿y de qué como? Y llevas razón. Pero creo que si no te gusta lo que haces, siempre hay opciones de intentar buscar otra cosa, mientras, bueno, sin dejar tu trabajo, de poder buscar otra cosa o de poder formarte en otra cosa o, bueno, creo que los saltos al vacío eh, siempre están bien, porque si salen bien es lo que querías y vas a estar más feliz, y si salen mal, te has demostrado que lo has intentado. Y a lo mejor eso es algo que antes no hacías. Entonces, solo el simple hecho de intentarlo merece la pena. Así que creo que todo el mundo puede hacer em, casi lo que se proponga. Creo que sí, yo creo que sí. Creo que al final, bueno, pues evidentemente los saltos al vacío dan miedo. Tú estás en tu zona de confort o en tu zona de disconfort y salir de ahí es complicado, porque al final, estés bien o no, es lo que conoces y es lo que sabes
qué va a pasar, más o menos. La gente que necesita tener control absolutamente de todo, no podría llevar la vida que llevamos nosotros. Porque yo no controlo si se me va a romper la furgoneta, si, yo qué sé, si va a haber unas inundaciones, si me voy a caer haciendo un trail y me voy a romper un pie, si me tienen que ingresar en el hospital, yo eso no lo puedo controlar. Como nadie puede controlar eso, ¿vale? Pero al final, bueno, pues creo que el simple hecho de intentarlo como con lo de antes de la seguridad, ¿no? Siempre con sentido común, evidentemente. O sea, no vas a decir, a ver, tengo 60 años o 50, voy a dejar mi curro sin mirar nada más, porque no me gusta y ya veré qué pasa. No, hombre, no, tampoco es eso. Tampoco estoy diciendo, la venga, hacer lo que os dé la gana y... No, no es eso. No quiero que se me malinterprete o malentienda, pero creo que siempre existen, o sea, creo que al final siempre existen otras opciones, ¿vale? Entonces, evidentemente hemos tomado unas determinadas decisiones que nos han llegado a un punto y si no nos gusta el punto en el que estamos, creo que podemos o que debemos tener la capacidad de buscar alguna otra solución o alguna otra opción para que el punto en el que estemos nos vuelva a gustar. O estar en otro punto que nos guste más que el punto en el que estábamos. No sé si me he explicado o se me ha ido un poco, pero creo que es eso, que al final si estás haciendo algo que no te hace feliz o pues, que no te gusta, creo que es muy bueno buscar alternativas y opciones que te hagan feliz o que te gusten, porque al final esos años no van a volver. Eso es lo que tengo que decir. Y hasta aquí vuestras preguntas. Llevo 1 hora hablando, pero os voy a contar porque sí, porque lo estaréis preguntando las que os quedáis hasta el final, que por qué carajo estoy yo otra vez en Estados Unidos de América. Pues os lo voy a contar. Nosotros cuando bajamos a México sabíamos que íbamos en temporada de lluvias, eso lo sabíamos, ¿vale? Pero dijimos, bueno, vamos a ver qué tal. Nosotros bajamos en marzo, finales de marzo, bajamos, hicimos la península de Baja California y luego cogimos el ferry hacia Mazatlán, hacia México continental. Y bueno, pues normalmente México, perdón, la temporada de lluvias en junio más o menos se comporta, puede llover en algún momento, pero a lo mejor 3-4 días en el mes. Julio y agosto son algo más lluviosos, septiembre suele ser el peor mes y octubre llueve algo hasta finales de octubre y ya estaría, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues si más o menos estamos, junio lo pasamos bien, julio y agosto mal que bien y, hombre, siempre tenemos la opción, nosotros que hacemos house sitting, de poder buscar una casa si la temporada si se pone muy heavy lo de las lluvias, ¿vale? Es verdad que en México no hay tanta opción de hacer house sitting como en Estados Unidos o en Canadá. No hay tanta. Hay, pero no hay tanta, ¿vale? Hay mucha en Baja California Sur sobre todo, pero no hay mucha en México continental. Entonces, bueno, pues nosotros en junio estábamos en México y no sé si visteis, porque no sé si salió en las noticias, en España no lo creo, pero hubo un huracán de categoría 3 en junio a principios, Eric, mi amigo Eric, y entró por, no entró por entró por el Pacífico, no por el Atlántico, entró por el Pacífico y se convirtió en el huracán de categoría 3 más temprano, que había tocado tierra más temprano en toda la historia. Y eso hizo que, bueno, pues que la lluvia fuera increíble y nosotros estábamos al norte de San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, que es una zona en la que tiene mucha naturaleza y muchas cascadas, y nos tocó en esa zona, a esa zona llegó la cola del huracán, ¿vale? La cola del Eric llegó ahí. Y la cola hizo que durante 10 días seguidos lloviera mañana, tarde y noche como si no hubiera un mañana. O sea, aquello era como si estuvieran tirándote jarras, o sea, los cubos estos de agua así a la cara, desde 30 centímetros de distancia, así pa, pa, pa. Pues así durante 10 días seguidos. Hubo desprendimientos en carreteras, hubo inundaciones, pasamos carreteras bastante inundadas, tuvimos que parar por algún desprendimiento en alguna carretera y
pues tuvimos goteras. Nuestra pobre Dallas tuvo goteras. Entonces, una de esas noches en las que llovió un montón, por la mañana emprendimos camino y bueno, pues uno de los laterales de la furgoneta estaba empapado, eso hizo que se empapara el colchón. Y claro, nosotros ya teníamos una sensación de, aparte de que estaba mojado y que no secaba porque no dejaba de llover, la humedad, el olor a humedad, ese sentimiento de humedad, no es sano. Ya, o sea, sano para la salud no es. Y claro, nosotros teníamos que intentar poner un sellante a la furgoneta, teníamos un sellante que es el que habíamos, con el que pusimos la claraboya del techo, pero claro, ese sellante necesita primero 5 horas, estar en un lugar seco lo primero, tener 5 horas para hacer el primer secado y termina de secarse como a los 22 días o una cosa así. Nosotros intentamos poner el sellante en un momento en el que dejó de llover. Lo puso, mi chico lo puso en el lateral que estaba más afectado y a las 3 horas empezó a arreciar de nuevo la lluvia de una manera increíble. Entonces, esto era junio, ¿vale? Mediados de junio. La temporada de lluvias acaba el 1 de noviembre. Y nosotros pensamos, si junio, que no era malo, está siendo así, se pronostica que septiembre va a ser el peor mes y julio y agosto siempre son peores que junio, nosotros no podemos estar aquí con la furgo porque necesitamos secarla, necesitamos sellarla y porque aparte de estar en un sitio, de vivir en un sitio que sea seco, no podemos estar metidos en una furgoneta mañana, tarde y noche, 2 personas adultas en 3 metros cuadrados. Porque te acabas pegando 2 tiros. Esto es así. El estado de ánimo te influye un montón porque, claro, evidentemente, de la manera en la que estaba lloviendo, era imposible que nosotros hiciéramos ninguna actividad fuera de la furgoneta. Ninguna. Porque llovía de tal manera que no podías visitar ni una ciudad. O sea, lo único que podrías hacer era meterte en sitios a consumir, porque es que no había más. Y si estabas en una zona, evidentemente, en una zona como la que estábamos nosotros, que es todo naturaleza, e ir a cascadas, y es que era imposible, es que no podías hacer nada. De hecho, nosotros decidimos irnos de esa zona porque aquello solo podía ir a peor, y no nos equivocamos porque a los 2 días de que nosotros nos hubiéramos marchado de allí, hubo unas inundaciones increíbles, las cascadas en las que habíamos estado las cerraron por seguridad y fue increíble. Entonces decidimos, bueno, pues volvemos a Estados Unidos y pasamos el verano allí. Sabemos que vamos a pasar calor, pero bueno, al final necesitamos que la furgoneta se seque, necesitamos sellar la furgoneta y cuando pase el verano y llegue septiembre, octubre, volvemos a bajar porque yo quiero ver Día de Muertos en México. Eso es así. Y porque nos queda medio país, porque llegamos hasta Guanajuato, fue lo último que vimos. Bueno, Querétaro, Guanajuato, Querétaro. Entonces lo siguiente era ya casi Ciudad de México. Un poco de Hidalgo, Ciudad de México. Nos quedaba medio país. Entonces fue como, bueno, pues hacemos esto. Porque claro, evidentemente no podemos estar así. Era un tema de salud física y salud mental. Entonces, bueno, decidimos subimos en 2 días. Hicimos, porque las carreteras en México no están en muy buenas condiciones, entonces, bueno, pues subimos y también pensábamos, bueno, de unas malas nos darán. Nosotros ya habíamos estado 3 meses en Estados Unidos a principios de año, entonces como máximo puedes estar 6 meses en el país, dijimos, nos podrán dar como máximo 3 meses, pero bueno, julio, agosto, septiembre y en octubre volvemos y mal que bien nos comemos un mes de lluvias, pero bueno. Y bueno, pasamos la frontera sin problemas esta vez. Fueron muy amables en la frontera de Estados Unidos esta vez, muy, muy amables. Nos volvieron a dar 6 meses, así que si queremos podemos estar aquí hasta finales de diciembre, que no estaremos, pero bueno, que ya no tienes el agobio de, uy, me tengo que ir en 2 meses o tal. Y bueno, pues nosotros entramos por Texas. Y yo no sé si habéis visto en las noticias las inundaciones y los destrozos
y las pérdidas humanas que ha habido en las inundaciones en Texas. Hay más de 100 muertos y más de 170 desaparecidos en las inundaciones de Texas. ¿Y quién se comió las inundaciones de Texas nada más entrar en Estados Unidos? Nosotros. ¿Por qué? Porque entramos por Texas. Entonces nosotros cuando entramos dijimos, joder, aquí también está lloviendo, colega, en Texas en julio. Es verdad que Texas, siempre que hemos estado, siempre ha habido inundaciones menores, porque llueve muchísimo y también le pegan ahí, pega bastante, porque claro, al final está muy cerca del Golfo de México, la parte sur de Texas. Texas es gigantesco. Claro, y nosotros dijimos, está lloviendo mucho aquí, ¿no? Está lloviendo mucho. Nosotros habíamos cogido una casa en Austin para poder trabajar en la furgo, sellar la furgo y que se secara. Y claro, Austin fue de las zonas más afectadas por las inundaciones. O sea, estuvimos, de los 5 días que estábamos en la casa, estuvimos 3 días sin poder salir de lo que estaba lloviendo, con la furgoneta sin arreglar. Y luego el cuarto día del quinto dejó de llover un poco, pudimos secar la furgo y sellarla y decir, por favor. Y el último día llovió, no llovió muchísimo, pero llovió. Y bueno, pues esos días, durante esos días, ayer nos llovió bastante también. Y bueno, hemos comprobado que de momento la furgoneta no tiene más goteras, así que por esa parte súper bien. Pero fue como, bueno, no sé si la lluvia la estamos trayendo nosotros o qué está pasando, pero nos hemos comido el junio más lluvioso en México en los últimos 25 años y nos hemos comido unas inundaciones en Texas en julio que han causado más de 100 muertos. Entonces, ha sido como, Dios, ¿qué está pasando? Así que, bueno, decidimos que el tiempo en el que estuviéramos en Estados Unidos íbamos a ver la parte del país que no habíamos visto en el viaje anterior, en la parte del viaje anterior. Entonces, ahora mismo estamos en Arkansas y subiremos hasta Chicago, veremos la zona de los Grandes Lagos. Esto siempre es susceptible de cambiar, claro. La zona de los Grandes Lagos, subiremos hasta arriba, hasta Maine, y luego bajaremos por la costa hasta Washington y haremos los parques que hay en medio del país. Y bueno, eso sería, querríamos hacer, porque Miami y el sur lo hicimos en un viaje anterior, con una furgoneta de alquiler, hicimos Miami, hicimos el Deep South, entonces el sur lo tenemos visto, hemos visto centro y oeste en la primera parte de este viaje y ahora nos toca la otra parte del centro, norte y este. Y ya tendríamos ya finiquetadísimo Estados Unidos de América. Así que por eso estoy ahora mismo en Arkansas. Y es cierto que las noticias que estoy viendo del tiempo son espectaculares. Está haciendo un verano súper raro, con mogollón de lluvia, cambio climático. Nos vamos al carajo, amigos. Pero bueno, así que por eso estoy aquí. Esto ya está durando demasiado, así que yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado, que en las que teníais alguna inquietud, pues os haya solucionado algo. El próximo podcast sí que será un podcast de tejido normal y corriente de toda la vida, con a lo mejor poco tejido, pero oye, tejido habrá. Y se me ha olvidado, ahora que lo pienso, oh my man, se me ha olvidado una pregunta, que es si había encontrado alguna amiga tejeril. Madre mía. Venga, pues lo cuento aquí. He encontrado amigas tejeriles, sí. En Escondido, en California, pude conocer a Susana y a su marido y fue maravilloso, lo conté hace un par de podcasts o 3. Y en México conocí a Tetis, la conocí en Guadalajara porque ella vive allí y pasamos una tarde muy chula y además me hizo un regalito, que es lo único, aparte de mi bandana, que vais a ver de tejido en este podcast, y es este ovillito que es entre azul oscuro y azul claro. Es de una marca que se llama De Lo Lindo. En Instagram es De Lo Lindo Lanas y está ubicada en Ciudad de México. Y os cuento la composición. Es 75% lana australiana y 25% bambú. Está teñido de forma natural con añil y palo de Brasil
y son 100 gramos, 300 metros, o sea que sería como un grosor sport. Esto me lo regaló Tetis, esto y unas cremitas, millones de gracias de nuevo. Esas son mis amiguitas tejeriles y también hablo mucho con Claudia, que ella fue tester mío en el Jersey Sakara. Ella vive cerca de Ciudad de México y tiene un podcast de tejido también, se llama Agujas y Crochet Rabbit, creo, si no me equivoco. Si no, os lo pondré, si no es ese, os lo pondré por aquí abajo. Y bueno, pues ella desde que nosotros entramos en México ha estado muy pendiente, así que mil gracias, Clau. Y poco más. Ahora sí que sí, lo dejo. Espero que estéis muy bien, que paséis muy buen verano, las que estáis en verano, muy buen invierno, las que estáis en invierno, tejer lana como las locas. Las que estáis en verano, pues a tejer fibras de verano o a no tejer por estar en la playa tomándose una cervecita y una paella. A mi salud, por favor. Y nos vemos en el siguiente, que sí que se da de tejido. Cuidaros mucho. Chao.